¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Autoridad Deportiva a través de Facebook, Juan Carlos Medellín Cano. Y bueno, hoy mil disculpas y gracias también a Juan Mauricio Domínguez, que nos sustituyó en radio y de muy buena manera. Hoy prácticamente, de cuenta usted que fue su debut ya como conductor solitario ahí en el 102.9 de FM, y además con buenos elogios por parte de unos amigos que de manera independiente me lo hicieron saber de que está bien, y que inclusive otro compañero por ahí ya te había detectado y andaba con las ganas también de contactar. Así es que, pero digo, ya, te gané. De modo, digo, aquí. No, sí. No. Y bueno, y muchísimas gracias. El motivo fue, estamos un poquito así como crudos, pero no estábamos crudos. No dormir bien, X o Y, por cierto dolorcito en el hombro, o lo que sea, que no te permite dormir gusto, y eso hace que te desveles y que al día siguiente estés como para vender papitas en una esquina, que ya no vas a poder vender porque no te van a poder comprar los chamaquitos. Y todo este rollo, ¿no? Y entonces hoy le pedí a Juan Mauricio que, como fue la primera vez que le dije que interviniera aquí, aceptó de volada y se echó el reto y ahí está. Qué bueno que salió avante, y de ahí vamos a ver qué hacemos después en más acciones de deporte que las tenemos muy seguidas. Esperamos que regresemos rápidamente a la normalidad. Por eso muchas gracias y disculpas a la gente con la que no pudimos estar el día de hoy, pero bueno, ya estamos listos, prestos y dispuestos para poder platicar con ustedes acerca de lo que mañana será histórico para el fútbol de Tabasco. Juan Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenas tardes, un saludo para los que nos están viendo. Y sí, la verdad que eh, yo no lo dudé desde un momento, la verdad te dije que sí, en el momento que me marcaste. Y qué bueno que se ven las cosas. Estaba un poco nervioso, pues, al momento de iniciar la transmisión, no lo voy a negar. Primeras Claro, es normal. experiencias, sí, las primeras experiencias te ponen muy nervioso, pero pues espero lo haya hecho bien por ahí. Qué bueno, la verdad, muchas gracias por la oportunidad, siempre lo he dicho. Y ya los elogios que hayan dicho de mí tus compañeros, pues espero que hayan sido muy buenos, porque hay elogios malos también, pero espero que hayan sido muy buenos. Y bueno, aquí continuamos, aquí seguimos, siempre firmes y con la oportunidad que se siguen brindando. Muy bien, pues vamos a hablar. Mañana es histórico y yo lo voy a mencionar y les voy a decir por qué es histórico. El fútbol mexicano ha cambiado en muchísimos sentidos, y Tabasco ha participado en todo lo que se ha emitido por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, que es un organismo que tiene su liga máxima y de ahí para abajo otras divisiones. Tabasco ha estado inmerso en la tercera división muchísimas veces. Cuando hubo segunda división, Tabasco participó en la segunda división. Cuando se convierte en Liga Premier, Tabasco participa también en Liga Premier. Vino después la Primera A y Tabasco también participa en esa Primera A, siendo punta de lanza con los demás equipos que se animaron a estar precisamente en esa liga, que era ya el escalón directo a la primera división, como se le conocía en ese entonces. Por eso era Primera A. De ahí Tabasco inicia y lógicamente que es histórico. Después hubo otros equipos, después de Caimanes, que fue el que inició esa odisea. Y ahora aparece esta nueva liga, que es nueva totalmente, es nueva creación. Y Tabasco también va a tomar parte en esa nueva creación, en este nuevo proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol con su Liga de Expansión MX. Y eso también es bueno, ¿no? También es importante de que se dé este tipo de cosas, porque nos permite seguir en los lugares indicados, ya sea con equipo de aquí, con inversión de aquí o no de aquí, pero el caso es estar. Ya cómo te va en la fiesta, ya lo vamos a ver más adelante, pero todo lo que pase a partir del próximo miércoles será historia para Tabasco,
será historia para el fútbol que nosotros manejamos, y todo lo que hagan va a ser la primera falta, el primer gol, el primer fuera de lugar, el primer gol anulado, la primera tarjeta amarilla, la primera expulsión, todo se va a ir dando de la primera, así como el primer jugador que salió lesionado, el primer jugador que no sé, cometió una falta artera, X, todo lo que hagan de primera ocasión. Así es. Va a ser récord y va a ser historia del fútbol de Tabasco. Así es que vamos a prepararnos para eso. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a empezar a vivir a partir de mañana y aquí en casa a partir del 2 de septiembre. Así es. ¿Cómo ves? Correcto. Es correcto, Juan Carlos, la verdad que sí, yo creo que Tabasco que por siempre cierto, ha estado en eso. Mauricio, que por cierto, ¿sí? La primera temporada fue 1994-95. 94, ¿sí? Pues un año antes de que fuera yo a nacer. Primera División A de México. Y yo fui voz oficial de ese equipo. ¿Del equipo de esos entonces? Así es, nomás. Y fíjate, tú apenas estaban naciendo, iban a nacer. Todavía, no, sí. Ya estaba en proyecto. En proyecto, estaba exactamente. En proyecto. los primeros, el último proyecto de mi mamá. Sí, y esto, pues lógicamente que tiene que ser sí, no, mira. Una cosa grata de recordar. Sí, mira, la verdad que cuando uno hace este tipo de cosas, en este caso tú que estuviste en el 94-95, como tú bien dices, son cosas gratas de comentar, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas lo que va a pasar aquí en Tabasco es de que, bueno, por ejemplo, en mi caso podría decir será la primera vez que estaré de este lado acá en cuestiones del fútbol, y claro que va a ser algo memorable, ¿no? Para mí viéndolo de este lado, ¿no? Ahora, en cuestiones de lo del el estado de Tabasco, en cuestión del fútbol, ha sido como que muy flamante, ¿no? En ese aspecto de que ha estado en las categorías cuando se han iniciado, ¿no? La primera A, la Liga Premier, ahorita la Liga de Expansión. Qué bueno que Tabasco está en ese margen, ¿no? Y hace otro logro más para la historia de Tabasco. Pero así es. Yo considero aquí de que está bien que, bueno, somos partícipes de esas primeras generaciones, podríamos llamarle, pero ¿y luego qué? Seguimos en lo mismo. Seguimos sin que haya... No, pues esperemos que esto funcione. Si esto funciona y al final de cuentas en 3, 4 años es negocio para la gente de Pumas, se van a quedar aquí. Eso júralo. Eso de que estén allá en México y que, por cierto, se porten de una manera tan así cortante con los medios de Tabasco, pues ya lo van a probar aquí cuando vengan a jugar aquí ya de lleno con el equipo. Y si pasan un año, tendrán que venir a fincar sus reales por acá. Ellos van a correr el lápiz y van a decir, bueno, nos conviene más quedarnos allá por esto y por lo otro. Así de simple y sencillo. Entonces, estas situaciones, lógicamente, que ahí es donde van a tener que bajar la guardia, porque ya tantas ínfulas se les van a acabar, definitivamente. Pero en fin, mientras sigan con esa, nosotros seguimos con la otra y ahí nos vamos parejitos, claro, a ver quién gana. Sí, así es. Si ellos a seguir queriéndonos ningunear o hacer de menos o querernos cambiar espejitos por oro, pues están mal, porque por eso menciono yo que Tabasco ha estado en esos ambientes, en esos lares, que no nos vengan a contar de una división nueva. Es más, yo creo que el jefe de prensa ni siquiera, tampoco creo, había nacido cuando fue la primera división A. Creo que también, porque se ve que es un muchacho joven, ¿sí? Entonces, pues, o a lo mejor estaba chamaquito, ¿sí? Entonces, eso nos da a nosotros mucho. Y te voy a leer algo de la primera división A, para que cheques. Dice, la primera división A del fútbol mexicano es el torneo de segunda categoría del fútbol en México. El torneo fue establecido en 1994 cuando se intentó crear una liga Premier. O sea que el proyecto de la Premier, ¿desde cuándo estaba? Imagínate, para que se quedara en la de la segunda división. ¿Sí? La primera, y la segunda división cambió de nombre a Primera A, es la que sí seguía, argumentando que la diferencia
entre la primera división y la A sería menor. La primera división A, en la primera división A se desarrollan 436 partidos oficiales al año, divididos en 2 torneos semestrales, apertura con 218 partidos y clausura con el mismo número, además de 2 encuentros de la final de ascenso. Para el torneo de apertura 2006 se decidió incrementar el número de equipos en la división de 20 a 24 y formar 2 grupos A y B divididos en zonas geográficas. El cambio se debe a que la FEMIFUT decidió que cada equipo de primera división debe de contar con una filial en el circuito de ascenso. O sea que casi todos los equipos tenían filiales. Sí. ¿Sí? Aunado a la intención de reducir costos a los equipos de la primera división para no tener que viajar grandes distancias entre una plaza y otra. De ahí que se incrementa de 20 a 24 equipos. Los equipos participantes son los siguientes: Académicos, Colima, Club Celaya, Durango, León, Monarcas, Morelia, Santos, Laguna, Tapatío, Tecos A y Grillos, Salamanca y Dorados. En el grupo B, Atlético Mexiquense, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Ramiro, Cruz Azul Hidalgo, Lobos Guap, Monterrey, Querétaro, Pumas Morelos. Cuando jugaba Pumas Morelos por allá, Pachuca Juniors, Tampico Madero y Socios Águila. Aquí no aparece Tabasco porque es cuando se convierte o que son más equipos. Tabasco en la primera temporada desciende, ¿sí? Esa es una de las peores historias también porque descendió en ese primer torneo, siendo el equipo de Caimanes. Y Pumas Morelos todavía al equipo de Guerreros de Tabasco, de la división de ascenso, le tocó ir a jugar todavía, ¿sí? Con el equipo de Pumas Morelos allá en Cuernavaca. Ahora sí que prácticamente hemos estado en historias y se ha hecho la historia incluso allá. Qué bueno que la verdad los Caimanes se dieron a conocer en ese lapso de tiempo en el fútbol mexicano. Pero oye, Juan Carlos, tengo una pregunta. De esos equipos que acabas de mencionar, porque prácticamente son que 24 equipos, en dos divididos en 2 grupos, ¿no? Ajá. Entonces, entre todos ellos, prácticamente el único que queda vivo, podríamos decir de esos entonces, es el Celaya y el Dorados de Sinaloa. Y Celaya con participaciones en la Primera Nacional y de regreso y así. O sea, ha estado subiendo y bajando, así como Leones Negros y todo. Imagínate, entonces, ahorita prácticamente volvemos a los tiempos de antes, porque, bueno, en sí el Tapatío prácticamente era de Chivas, Pumas Morelos de Pumas, Socio Águila del América, y creo que por ahí dijiste otro equipo que también parecía ser que tenía filial. Por ahí leíste, creo que leíste uno que decía... Ya le cambié la página porque te quiero leer otra sí. Parte de aquí de esto, por ejemplo, ¿no? A ver si tenemos ese chance. Pero si te digo algo, Juan Carlos, al final de cuentas yo creo que el formato estaba mejor con los equipos que anteriormente. Ese formato de juego estaba muy bien, era más... Había más competencia y todo. Exactamente. La Liga de Ascenso o Ascenso MX y por motivos de patrocinio también conocida como Ascenso BBVA MX fue el torneo de segunda categoría del balompié profesional en el sistema de ligas de fútbol de México. El torneo fue establecido en 1994 cuando se intentó crear una Liga Premier y la segunda división de México cambió de nombre a Primera A. Cambia de nuevo el nombre en 2009, tomando el de la Liga de Ascenso, que es con el que se le conoce a partir del torneo Apertura 2009 hasta el Clausura 2020, que es donde truena ya. Exacto. ¿Sí? Y decidió desaparecer el torneo para crear una liga de expansión para nuevos talentos, sin vinculación directa con la máxima categoría del fútbol mexicano. A pesar de ello, lógicamente sabemos que son 2, que son filiales, uno es Tapatío y el otro es Pumas. Por ahí sí, por ahí se tenía previsto incluso que, bueno, no previsto, se tenía que las otras filiales fueran, creo que Cruz Azul, Hidalgo y el América, que tuviera una filial por ahí. Al final de cuentas, no sé si no se dieron las cosas o estos equipos rechazaron esa oferta que le propusieron y al final de cuentas las 2 filiales quedaron. Pero yo creo que, como bien comentas tú, ahí fue donde tronó. Ahí fue donde tronó lo de la liga de ascenso.
tronó, y ahora tenemos la Liga de Expansión, que si bien habrán algunos, en lo particular podré decir que no muy, diría mi mamá, no muy me gusta, al final de cuentas se hace historia, o se está haciendo historia, que el día de mañana va a empezar Tapatío, que va a ser el partido contra Tapatío contra Cimarrones, pero de que empieza esta nueva etapa en una liga de expansión que no se ve para expansión a dónde o expandirse a dónde, diría nuestro compañero de Cancún. Desde mañana entonces empieza, Juan Carlos, la verdad, la historia de esta liga, que otra vez Tabasco está entre ellas, que es lo que nos mantiene pues contentos y felices en cierto modo. Muy bien, dice, el Club Deportivo Caimanes de Tabasco fue un equipo que militó en la primera división A mexicana y en la segunda división mexicana. Dice, nombre completo, Club Deportivo Caimanes de Tabasco. Apodo Caimanes. Fundación 1993 porque jugó en segunda. ¿Sí? Desaparición 1996, 3 años después. Estadio Olímpico de Villahermosa, capacidad 12,000 espectadores, que 12,000. Ya ahí ya no coincide con el que mandaron los Pumas, que mandaron foto del estadio y dice de la federación y dice 10,500. Y yo insisto, no entro en 10,500. ¿Sí? Me siguen siendo menos. Aquí en Villahermosa, ¿no? Luego, a ver, primera división A, 94-95. Todos los equipos, el torneo 94-95 representó la primera temporada de la primera división A del 94. El fútbol mexicano buscaba emular la Liga Premier de Inglaterra en su afán de convertir la primera división en Liga Premier. Deciden extraer de la segunda división los 15 equipos más aptos y con infraestructura deportiva para una profesionalización a corto plazo, aunque jamás se cristalizó la Liga Premier. La primera A se quedó bajo ese formato y nombre por varios años. 15 equipos se consideran fundadores de la nueva división, que envió a un tercer plano definitivamente la segunda división. Fueron Acapulco, Halcones de Aguascalientes, Atlético Celaya, Irapuato, La Piedad, Marte, Pachuca, San Francisco, San Luis, Caimanes de Tabasco, Universidad Autónoma de Querétaro, Yucatán y Zacatepec. De estos clubes, 5 al menos no cumplieron el aspecto mínimo de la infraestructura deportiva que demandaba la nueva liga. Otra razón para crear la primera división A fue que los dueños buscaban darle una mayor difusión debido a que la segunda división no era mencionada y cosas así por el estilo. Pero ya está, ahí aparece la historia del equipo como de los fundadores de los 15 primeros equipos que generaron esto, que hoy cambia de nombre y que es un nuevo proyecto y que Tabasco vuelve a estar incluido. Por cuarta vez cambia de nombre, yo creo, o por tercera vez cambia de nombre la división de plata. Y bueno, seguimos inmersos en lo mismo, que por ahí yo creo que se quedaron demasiado lejos, ¿no? A querer parecerse a la Liga de Inglaterra, pero seguimos inmersos en eso. Eso es bueno, Juan Carlos. Yo creo que al final de cuentas, Tabasco ha hecho buenas cosas en cuanto a fútbol, si en ese aspecto nos vamos, porque estamos inmersos en prácticamente en los debuts de las nuevas ligas que van haciendo para el fútbol mexicano. Quiere decir que el tabasqueño algo sí está haciendo bien, o el estado o el club o vaya a ser donde sea, pero al final de cuentas si es tomado en cuenta es por algo, porque hay algo que se está haciendo bien y por algo nos toman en cuenta ahorita nosotros, y Soccer Pumas Tabasco no se va a quedar atrás. Aparte de eso, han venido aquí, le hicieron la vida imposible cuando fue precisamente Caimanes. Se le hizo la vida imposible porque también querían hacer lo que ellos querían. Traían ahí un directivo que hasta la cárcel fue a parar. A la cárcel fue a parar ese directivo, esos Caimanes, que arrepentido de haberse topado con Lauro Jiménez López. ¿Sí? Y porque no quería pagar el derecho de piso que en ese entonces se usaba en la tercera división o en los equipos que venían a quererse poner en tu plaza. Decir, sí, ok, pero tienes que llevar mi anuencia. Antes tenías que dar la anuencia tú para que llegara otro equipo a tu plaza. Y esa anuencia le costó sus buenos miles de pesos y el negarse también le costó ir al bote, de una u otra manera. Eso fue en la segunda división. Ya en lo que fue la primera A, es el único equipo que su directiva, el único, tomó en cuenta de manera excelente a la prensa. Y digo de manera excelente porque ¿qué hizo? El trato, el normal de conceder entrevistas, todo lo que se maneja, ¿sí? Y de repente era en el 2004
2004, si no mal, el Mundial de Estados Unidos fue en el 2004, ¿no? 2004. Sí, 2004. Anuncia que va a rifar entre la prensa, entre los integrantes de la prensa, 2 boletos con gastos pagados al Mundial de Estados Unidos. ¿Sí? Y bueno, pues todo el mundo haciendo changuitos el día de la rifa, que la rifa fue en la parte, en uno de los salones que están abajo entrando al Hotel Maya Tabasco, ¿sí? Entras y bajas tú a lo que es la alberca. Antes de seguir para la alberca hacia la izquierda, hay unos salones, ahí se realizó la rifa. Perdón, Juan Carlos, perdón, el Mundial fue por ahí del 94. Digo, 94, pero en 4 terminamos. Sí. En 4 terminamos, sí, porque fue cuando participaron, 94. Sí. Muy bien, gracias por el informe. Pero era en 4, tenía reintegro. ¿Y cómo se llama? Ya que se dio esa situación, pues empieza la rifa. Toda la prensa estaba llenito estaba de medios de comunicación. Y empieza la rifa y sale el primer número. Raúl Alonso Jiménez Moscoso. ¿Sí? Periodista, hijo de Lauro Jiménez. ¿Sí? Y hubo una bulla, un alboroto, que ya el primero que ganó, y para acá, y qué bueno, y ya, felicidades, escándalo, pero un escándalo de aquello. Viene el segundo número. No te miento, ya tenían el boleto en la mano. Y empiezan los de prensa. No, muévanle, denle vuelta, que no sé qué, que no sé qué. Sueltan el boleto y le vuelven a dar vuelta. Meten la mano, sacan el boleto y el ganador, Lauro Jiménez López, padre e hijo, se fueron al Mundial pagado por el equipo Caimanes de Tabasco. ¿Qué tanto era de que estuviera el rollo, no sé qué tanto, que ya estaban por sacar el boleto, ¿sí? El nombre, y empezaron, no, que dale vuelta, que no sé qué, y le meten la mano, le dan vuelta y le dan vuelta la tómbola, y taca, y meten y sacan uno, y Lauro y vienen los dos se fueron a ese Mundial. Imagínate nada más el regalito. Ya después de ahí vinieron, ¿quiénes vinieron después? Hasta Lagartos, creo. Sí, sí, Lagartos. Lagartos, pero que en primera instancia lo trajeron los hermanos Saint Martín. En primera instancia. De ahí el equipo le queda a Miguel Cantón Cetina del Tabasco hoy. Sí. A él le queda ese equipo. Y los Saint Martín tenían un ojo clínico para ese asunto, que esa franquicia la consiguieron de un ascenso con los Delfines de Coatzacoalcos. ¿Sí? Sí. Entonces, deciden dejar la franquicia, se vuelven a meter allá de lleno con Delfines y vuelven a conseguir otra franquicia de ascenso. Suerte. Buen trabajo. Sí. Y allá estaban en Coatzacoalcos y después hasta jugaban unos contra otros, Lagartos contra Delfines allá en su estadio y toda la cosa. Casi que era una pachanga. Ya después, si no mal recuerdo, no me equivoco, llegan los guerreros. Los guerreros de Tabasco, que ya lo traían en los Saint Martín, ellos solitos, ¿sí? Los Saint Martín se quedan ahí con el equipo y tienen una temporada, no les va muy bien que digamos, porque la gente, como siempre, lo volvemos a decir, hubo una noche que fue la única que yo me admiré, había como 8,000 gentes en el Estadio Olímpico, a pesar de que en el parque de béisbol estaba jugando Tigres contra Olmecas esa noche y estaba hasta el copete de lleno. Y aún así había 8,000 gentes en el Estadio Olímpico. O sea, eso fue de película. Y todo el mundo ante eso pensaba que eso iba a ser un éxito. No, ya quién sabe por qué, o no me acuerdo el rival en esa ocasión, pero el caso es que párale de contar. Las entradas siempre paupérrimas, siempre los que salían ganando eran los de las puertas, que te dejaban pasar por 10 pesos, por 20 pesos, el policía que te estaba cuidando, ahí le dabas la mitad y ahí empezaban y les dejaban pasar 15 o 20.
y así por todas las puertas que las abrían todas, y lógicamente que se ganan su buen dinero, y ellos decían, oye, hay como 6,000 gentes, sí, pero nomás han pagado 3,000, ¿sí? Entonces, eso vino a dar al traste. Se va el equipo de Guerreros, se va, que es la franquicia que llegó a Tijuana, si no mal recuerdo. ¿No era la de Lagartos? Ah, la de Lagartos. Miento, Lagartos, sí, la de Lagartos Lagartos. fue la que se fue a Tijuana y Guerreros Sí. no sé para dónde agarró. El caso es que Guerreros se queda, pero en la segunda división. Pero ya no juega aquí en Villahermosa. Juega en Tenosique. En Tenosique lo meten a jugar a un campo de béisbol habilitado para jugar fútbol y que durante muchos años había estado sin un nombre fijo. Le decían el Caníbal Park, ¿sí? Como uno de los estadios de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, para que veas el contraste de las cosas, el día de la inauguración de un torneo oficial de segunda división en Tenosique, Tabasco, le pusieron nombre al equipo del que fuera uno de los mejores umpires de Liga Mexicana de Béisbol. Inauguraron el estadio con nuevo nombre, con un personaje del béisbol al cual nunca habían pelado, que tuvieron tiempo de haberle puesto su nombre, ¿sí? Y hasta ese momento que inauguraron fútbol, le pusieron Ángel Gello Subiera, que fue uno de los mejores umpires de Liga Mexicana, que no estás tú para saberlo, yo para contarlo, pero ese cuando el último lanzamiento del pitcher era fenomenal, te lo metía de strike, te quedabas parado sin batearle, él daba 3 pasos hacia atrás, se daba una machingüepa, que no sé, brincaba, caía parado y strike, ¿sí? Eso, y aparte de eso, tenía malo humo. Ah, pero era sí. un umpire de primera línea. No, hombre, y esas partes de las historias, mucha gente no las sabe. No, son las pequeñas historias que Fíjate que eso también es hasta, ¿cómo decirlo? Las pequeñas historias, Juan Carlos, son como que a veces las mejores, ¿no? Porque son cosas de que uno sabe que está para contarlo como anécdota, como lo que está pasando ahorita en este momento, y lo que la gente nunca sabe, yo creo que eso es lo que lo hace más grandioso, ¿no? Sí, eso sí. Por ahí, fíjate que por ahí el día de ayer que, pues, te comento, mi señor padre cumpleaños, incluso ahorita hablando de béisbol. ¿Cuándo? Ayer fue. Ayer fue. Me invitaste, está bien. En la sana distancia. Aunque sea el pastel en foto, hubiera mandado. Ahí todavía queda un pedazo. Todavía se puede guardar. Una foto. Una foto. Por ahí fíjate que mi papá me estaba precisamente en esa plática porque mi papá, sí fue de los que jugó mucho béisbol en sus entonces de juventud y todo eso, y me comentó de unos nombres que no sé, a lo mejor yo creo que sí los conozcas, de un tal Jesús Sommer. Chucho Sommer, claro que sí. Jugó para y yo lo vi jugar por primera vez en Tampico, Tamaulipas, en el estadio de Lijadores. Ese estadio, no sé si te dijo la característica del estadio. No me dijo. Bueno, ya le preguntas. Ese estadio es el único, o era el único en su momento, al cual le pasaba por atrás de la segunda base, del jardín derecho al jardín izquierdo y viceversa, ¿sí? Una locomotora, un tren. Raya. De repente estaba el partido y él empezaba tilín, 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 como suena el tren cuando viene, ¿sí? Y se tenían que parar porque iba a pasar la locomotora, porque estaban trabajando, ¿sí? Y a fuerzas tenía que pasar de un lado hacia otro y al rato regresar, si era que tenía que regresar rápido. Exacto. Pero eso mucha gente no lo vio, no lo sabe, no lo conoció. No, yo no lo sabía. Y esas vías fueron protagonistas de errores, de dobletes, de triples, de cuadrangulares de campo. ¿Por qué? Porque pegaba ahí la pelota y agarraba más velocidad en el riel. Sí. ¿Sí?
Y allá en Tampico tenían la costumbre, creo que, bueno, pues además era la primera vez que yo iba a un estadio de béisbol, y yo fíjate, todo lo que he hecho grande en mi vida de periodista, a pesar de que yo soy apasionado del fútbol, lo traigo en la sangre, mi papá es fundador del Monterrey, lo que es ahora el Monterrey, todo lo que, para poder llegar a ese estadio de béisbol, ¿con qué crees que me gané el boleto para ir? ¿No? ¿Con qué? Contestando una pregunta de cuántos una cuadrangulares, trivia. ¿sí? ¿Cuántos cuadrangulares había metido fulano de tal? Y le diste el clavo. Le di el clavo y, mira, mi cuñado me ayudó. Y ya marqué yo y sí, nos fuimos al béisbol esa noche. Home run. Sí, y aparte de eso, Jesús Sommer, me dijiste, ¿verdad? Sí. Chucho Sommer. Bueno, ese señor estrenaba zapatos a cada rato. Y te voy a decir por qué. Porque a ellos los patrocinaba la marca Destroyer al equipo. Una marca de zapatos. Sí. Unos zapatos muy fuertes. Por eso les decían Destroyer, porque eran, haz de cuenta, un acorazado. ¿Sí? Eran zapatos muy buenos, de muy buena línea. No cualquiera se compraba unos Destroyer. ¿Sí? Entonces había detrás del jardín izquierdo un letrero que decía: si la pasas por aquí, estrena zapatos. Y a cada rato, cada serie, cuando menos una la pasaba por ahí. Con razón tenía zapato nuevo, ¿verdad? Sí, tenía muchos zapatos nuevos. Son historias. Por ahí también mi papá... Me tocó ver ese jugador. Por ahí también me dijo mi papá de otros nombres, de Feliciano Magdaleno. Sí. Feliciano Magdaleno, Luis Villanueva, creo, por ahí Luis Villanueva. También me habló de futbolistas, en ese caso, creo que Pedro Bola, Macarena, de unos Pedro futbolistas Bola de por acá. Aquí, Macarena de Comancalco. Sí, el Macarena Apache. tenía un estilo, mira, Macarena jugando con Pedro Bola, era una media cancha que cualquiera la envidiaba. Eran jugadores, futbolistas finísimos para jugar. Apache, si a ellos los lograban pasar en el medio campo, Apache se encargaba en la defensa de pararlos. Tremendo defensa central. Y cuando se iba al ataque, muy buen cabeceador. El Pájaro, ¿sí? Creo que por ahí había otro. Pájaro, ¿cuál será ese? No, hay muchos. Tu papá está hablando de 1985, 86, 87. Más o menos. 88 hasta el 90. ¿Sí? Donde los puedo haber conocido de esa manera y excelentes futbolistas que ellos pasaron, en este caso, por un servidor, porque yo fui presidente de la Liga Municipal de Fútbol allá en Comalcalco, y de ahí brinco precisamente a organizar la Maya Chontal en 1984, que entro a la televisión tabasqueña por primera vez, o por ahí me quedo, que ya en febrero del 85 he hecho en marcha el primer torneo regional del fútbol de Tabasco, que se llamaba Liga Regional de Fútbol de Tabasco, y en ese año llevaba el mote de Año Internacional de la Juventud. Y no se quedó como tal porque aquí Gabino Martínez, que es un conocido y prestigiado locutor y que transmitía los partidos a través de la televisión del estado, se le ocurrió en una junta porque para el segundo torneo ya las reuniones se realizaban, las primeras antes de iniciar, en las oficinas o en la sala de juntas de la Corat. Y ahí se le ocurrió decir: vamos a ponerle al torneo Maya Chontal. Y todo el mundo le pareció bien, ¿no? Que pues Maya por la cultura y que Chontal acá, desde todo este rollo. Gustó tanto el nombre que ya lo siguiente ya no se le puso nombre, se quedó Liga Regional del Fútbol de Tabasco, Maya Chontal. Así se quedó y así murió en el 2007. Después de la final, que fue entre el Deportivo Merinos, que tiene el restaurante de carnes ahí ahí por el Sicom. Sí. ¿Contra quién fue? No me
acuerdo exactamente contra quién fue. Ellos fueron los últimos campeones de fútbol regional Maya Chontal. Y en este caso creo que muy buen asunto, y qué bueno que tu papá conoció precisamente a esa gente que hicieron época, de veras, hicieron época en el fútbol. Y aquí en Villahermosa cualquiera les daba lo que quisieran, su pasaje, sus cheves, lo que quisieran, porque vinieran a jugar aquí a Villahermosa en la famosa liga Carlos Alberto Madrazo Becerra, que se jugaba en los campos 1 y 2 de Ciudad Deportiva, los que ahorita son de pasto sintético, que antes eran de pasto natural. Sí, sí, lo ahí recuerdo. Jugaban y ahí hacían de las suyas estos chamacos, que eran un diablo jugando. Sí, no, por eso decía yo, en otras pláticas he dicho que en ese momento había tal nivel en el fútbol de Tabasco que un equipo de segunda división nos dábamos un quien vive. Sí, de verdad un equipo de segunda división que era la que funcionaba en ese entonces. Es lo que me dice mi papá, que en esos entonces la verdad habían buenos jugadorazos que venían aquí, que muchos de esos quizás no lograron tanto despuntar y acabaron terminando trabajando por cuestiones de monetarias. Es que no había tantos torneos como ahora. No había tantos torneos, que si la Copa Telme, que si la Copa no sé qué, que si la Copa no sé qué tanto, y que si el torneo no sé qué, que el bolillo encantado y todo este rollo. O sea, no había eso. El primer torneo que se realiza a nivel nacional, donde dieron la oportunidad que los estados participaran, fue el torneo de, ¿cómo se llama de las apuestas? ¿Cómo se llama? El que vende los boletitos para que apuestes. Progol. Progol. El Progol. Antes era el Progol. ¿Sí? Así se llamó ese torneo. Progol. A mí me tocó organizarlo. Fue parte ahí, por ejemplo, conocí a una persona que era de Comalcalco también, de Tecolutilla, Adriana Ochoa, que fue pues prácticamente mi sustento en el sentido organizativo para sacar adelante ese torneo, que nos lo encomendaron, ¿sí? Y afortunadamente logramos sacarlo. Ahí creció una gran amistad con Adriana, que hasta la fecha la mantenemos, y nos dio la oportunidad de sacar un torneo tan importante que en aquellos entonces, a ver si no me equivoco, no me acuerdo si ya era TV Azteca o Imevisión todavía, ¿sí? A los hermanos Vázquez, uno de ellos es Nobel, el otro no me acuerdo de su nombre, los entrevistaron allá en México, a todo el equipo que ganó aquí el regional, que se fueron a México a la final nacional. Allá los entrevistaron en ese programa que estaba ¿cómo se llama? El del Caralampio Enojón. Enojón. Sí, hombre, que estaba en TV Azteca, que ahora está en las cadenas de ESPN y eso. José Ramón Fernández. En ese programa los entrevistaron a todos esos tabasqueños que fueron para allá a esa final. Vaya. Historia. ¿Quiénes quita esa historia? Exactamente. Y eso, que si quieres un día vamos a invitar a Lauro Jiménez, vamos a hacer un programa a otra hora. Si yo tengo historias, él tiene una biblioteca de historias. Sí, me imagino. Una biblioteca de historias, porque cuando se hacían los torneos nacionales, Lauro hacía hasta lo imposible por salir adelante. Tenían unos equipazos de fútbol aquí en la Carlos Alberto Madrazo Becerra, impresionantes los equipazos, con gente de muy buen nivel, de muy buen talento. Uno de ellos, por ejemplo, Walter Giorgana, uno de ellos, y el que estuvimos el otro día en la entrevista, el Zarra, y todos los que él mencionó. No, hicieron una época tremenda, y que esperemos salgan ahora, porque hay muchas vitrinas ahora, lo que no pudieron hacer en antaño tantos jugadores buenos que tenía Tabasco. Si tú tienes un referente, te voy a decir, y no es jactancia ni mucho menos, yo no soy tabasqueño, o sea, vamos a ponerme en ese plano, ¿sí? Pero la opinión de mucha gente es que Comalcalco, Paraíso, Cárdenas son los 3 mejores municipios en la generación de futbolistas. En ese orden, sí, en esos entonces. Eran los mejores generadores de futbolistas, y el fútbol de Comalcalco y de Paraíso tienen muy buen prestigio.
Por ahí incluso nosotros, en esas cuestiones del deporte, incluso de fútbol, por ahí mi familia o familiares teníamos un eh, tío, por así decirlo, creo eh, que era beisbolista, que estaba creo que en esos entonces, con los Diablos, creo que era. Eh, Tuvimos esa historia, se fue pues allá con los Diablos, yo creo, que por ejemplo esa historia mi mamá me la contó precisamente ayer que estábamos hablando del béisbol, y era en los tiempos donde era el auge, que creo que Tabasco en esos entonces era como lo que es ahorita lo de Soccer Pumas Tabasco, pero en cuestión del béisbol, que muchas veces aquí el béisbol, el Era equipo... la Liga Tabasqueña. Ajá, La Liga exactamente. Tabasqueña. Lo de la Liga Tabasqueña que aquí teníamos. Entonces nosotros teníamos un muy pues era bueno, todos dicen que mi tío era muy bueno en cuestiones del béisbol, pero pues el trabajo y todo ese tipo de cosas, la verdad que lo hizo cambiar un poco a otras cuestiones, pero... Mira, el béisbol, dile a tu papá si conoció de hace muchos años, cuando el béisbol de la Liga Tabasqueña se jugaba en gran nivel aquí en Tabasco. La Liga Tabasqueña llegó a ser tan importante, que la tuvieron que parar en la Liga Mexicana de Béisbol, porque ya ofrecía mejores salarios que la Liga Mexicana. Aquí en Tabasco hay muchos beisbolistas que se quedaron trabajando de planta, consiguieron su planta, Sí, ahora son jubilados y muchos ya murieron y lo que tú quieras, pero las secciones sindicales están metidísimas en el béisbol de la Liga Tabasqueña. Era un nivel impresionante, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, de los que ya se retiraron y que hicieron época con los Diablos Rojos del México, el Agujita Sánchez. El Agujita Sánchez, mucha gente no sabe que estuvo aquí en Comalcalco con el Diablo Montoya, que no tiene mucho, que falleció como manager. Otro que saludo muy seguido aquí a través de la red social, porque siempre se comunica con nosotros, que vive actualmente en Mérida a través del norte, y varios que yo los conocí en esa Liga Tabasqueña. Te puedes imaginar, acababan de inaugurar el campo Antonio Valenzuela Lamilla en Comalcalco, ¿sí? Que creo no tenía techo, ¿sí? Y mi hijo, que ahorita tiene alrededor de 40 y tantos años, él bailaba ahí en la tribuna. Le encantaba, tenía 2, 3 años, le encantaba la bulla del béisbol, y le aplaudían y ahí estaban moviéndose y todo el rollo. A ver si no se enoja Carlos Fernando. un saludo Sí, a tu hijo. imagínate de cuándo estamos hablando de esa historia tan larga, de más de 40 años. Pues sí, eso precisamente que tú dices de lo del estadio de Comalcalco, por ahí hay una foto que no circuló, la subió precisamente un tío, igual, de Paraíso, de lo que era el estadio de béisbol en Paraíso, que no tenía lo que tiene ahorita de Maximino. eso. Ajá, el Maximino, El que no tenía lo que Maximino tenía, no que era de pura estaba palma. así de palma, y eran Pura unos palma. llenos, Paraíso Comalcalco, que cuídate de la mujerada. Es más, ahorita voy a preguntar cómo se llamaba, permíteme, Juan Carlos, ¿cómo se llamaba mi tío, el beisbolista, el que está? ¿Cómo le decían? Le decían el zurdo Ruiz, dice que por ahí se conoció, que estuvo jugando. ¿De ¿Dónde? Paraíso? Sí, que estuvo jugando pues ahí en Paraíso, y luego ¿en dónde más? En los Diablos Rojos también, dice mi madre. Puede ser que sí lo haya yo conocido. Se llama Roberto Ruiz Creo que sí. Galaviz. Roberto Ruiz Galaviz. Sí, ya lo vamos a buscar, sí, yo creo que sí. Pero pues, estoy hablándote de tiempos que impresionantes. En esas ocasiones, los partidos allá en la Liga Tabasqueña, cuando se jugaba en Paraíso, eran unas piñizas, pero ¿entre quiénes crees? Entre las mujeres. Eran apasionadísimas, como no tienes una idea. Y se armaban unas grandísimas por allá, entre todos, ¿no? Pero sí siempre se resaltó mucho la mujer, que se apasionaba bastante y le echaba grilla y todo, y eran unos griteríos por todas. Un agarrón, Comalcalco Paraíso, en cualquiera de las dos plazas, era impresionante. Sí, de hecho, ayer precisamente mi papá nos contaba de esas historias que habían en Paraíso, de tan buenos que eran, entre Comalcalco precisamente y Paraíso, que eran unas cosas...
Y que eran pues eran los partidazos, pues unos rivales bastante, por no decir otra palabra, pues bastante fuertes, ¿no? Los rivales entre Paraíso y Comalcalco en cuestiones de béisbol, pero muy buenas historias, la verdad que muy, muy buenas historias por ahí. Ahí pregúntale si conoció a Miguel Ángel Arévalo. A ver, permítame. Catcher de Jalpa de Méndez. De hecho, precisamente aquí están a veces viéndome. Miguel Ángel Arévalo. Catcher de Jalpa de Méndez. Sí, precisamente ya concordaron que catcher, así, de Jalpa de Méndez. Catcher de Jalpa de Méndez. Que jugó con los Cardenales de Tabasco. Así es. Era tan amado en Comalcalco. Era el ídolo de Comalcalco cuando jugó con Comalcalco. ¿Sí? Que un día, en un batazo corto, a uno de los jardines, él estaba en segunda y se deja ir hasta home. Todo el mundo se dio cuenta y así era safe de calle, ¿sí? Porque cuando el catcher recibe la pelota, acá arriba, él ya se había barrido. Ya el catcher no logra tocarlo antes de que él tocara el home. Sí. Era un safe de calle y le marcan out. ¿Para qué le marcaron out? Se levanta y se le va encima al umpire y por aquí, por allá, y el umpire dice, háblenle a la policía, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué tal. Y sí, efectivamente llamaron a la policía. Terminando el juego, abren la malla atrás de home, entran los policías y el umpire le dijo, pues aquí ya se lo van a llevar ahorita. Sí, se lo van a llevar. Se lo llevaron a él, al umpire. Al umpire, sí, no, al hombre. umpire se lo llevaron al bote. Pues para que veas qué tan ídolo y que toda la gente se dio cuenta de que era un robo, sí, que fue un robo. Un robo total, sí. Un robo total. Entonces, sí, fue crítico, fue cardíaco, fue de todo esa serie. Y la última serie que yo vi, Comalcalco contra Paraíso, fue hace poquito, cuando era presidente municipal, este señor Angulo, que después falleció quemado o algo así por el estilo. Sí, por ahí hay una historia. Bueno, entonces, cuando él era presidente, él apoyó la Liga Tabasqueña. Cristóbal, no sé qué, Angulo. Sí. Y fueron a jugar a Comalcalco, y en Comalcalco casi los peinan de raya en medio. Casi los peinan de raya en medio. Y en Paraíso tenían que regresar. A ver, espérame. Creo que vinieron los de Comalcalco vinieron a Paraíso y ganaron. Regresaron a jugar a Comalcalco y les ganan otra vez. Y ya Comalcalco estaba a un solo juego. Y no van ganando el cuarto y quinto juego los de Paraíso y tienen que regresar a su casa. Y ¡pum! Que se enredan en el sexto juego y lo ganan. Era un escándalo el Maximino Domínguez Pérez. Era un escándalo. ¿Sí? Y el presidente municipal ese día tuvo la mala suerte de llegar tomado. ¿Sí? Le daban para que le diera a la gente unas pelotas y gorra y todo, y agarraba las pelotas, de cuenta que estaba tirándole al que iba a batear. Agarraba durísimo. Yo tuve que meter la mano porque por poco le da una pelota a la cámara que traíamos nosotros. ¿Sí? Y le tomaron fotos que se estaba orinando, que el otro le agarró un diario de aquí, que no te la perdona. Y le dieron hasta por ahí la lengua. Al día siguiente llegó ya bien bañadito y todo, con un diputado que en Comalcalco, a lo mejor lo conoce tu papá, que le dicen Chinchunchao. Sí lo he escuchado. Sí, el famoso Chinchunchao llegó con él y ese día Chinchunchao se estaba tomando una cerveza y el otro estaba tomando agua. Entonces cuando yo les iba a tomar la foto y la toma con la cámara, les aviso que por favor bajaran la cerveza, le dice así, que la bajaran, porque voy a tomar la foto. Y esa acción a mí me valió, nomás para que veas lo que me costó esa acción, o lo que me valió, lo que me benefició. Yo llegué, después de que ganaron y celebraron, lo que tú quieras, el siguiente miércoles llego yo al Palacio Municipal, pido hablar con él, me recibe, le digo, aquí está el video de la final, el resumen, el otro. Me dice, mira, te lo voy a comprar.
¿Cuánto es? Tanto. Te lo voy a comprar. No te preocupes. Porque hiciste algo que nadie hace. Lo que hice yo. Cuando nos ibas a tomar la foto, nos pediste que bajamos la cerveza y todo ese rollo. Y tú no me vienes a chingarme. Así me dijo. Sí, pues, sí. Ya me pagó y vámonos. Ya después, desgraciadamente, murió ahí en un accidente quemado, ¿no? Y todo el rollo. Pero esas son las historias del béisbol, que también hay muchas. Sí, pues. Ya te platicaré de una historia de un árbitro en Comalcalco que venía desde Agua Dulce, no me acuerdo de dónde, era una cosita de nada, así, una cosita así, no iba a decir otra cosa. Sí. Y ese era el primer día que iba a pitar en la liga. Híjole. ¿Sí? Y lleva a su esposa. Ah. Ay, Dios mío, ¿para qué la llevó? Lo corretearon por todos lados, lo corretearon, le dieron gas. No. No, hombre, Increíble. ahí corrió más que en todo el partido, yo creo. Increíble. Un árbitro de Comalcalco en Cárdenas, siendo Cárdenas un bastión del fútbol, ¿sí? Cárdenas perdió un partido de local por no estar en la cancha a tiempo. Híjole. Y digo en la cancha, en el terreno de juego, no afuera. Ahí estaban afuera. ¿Pero no se cambiaban o qué? No, estaban cambiados y todo, estaban listos ya. Y ya estaba el equipo visitante también ahí y todo, y nada, ninguno entraba. Y en ese momento el árbitro pita. Se acabó. Se acabó. Oye, pero que no. Es que en la malla Chontal la instrucción era, tú entras al campo 10, 15 minutos antes, pides credenciales, taca, y a las 3 en punto estás iniciando. ¿Sí? Y el visitante tiene 20 minutos de espera. Si no está en la cancha, ¿sí? Si no está en las instalaciones, si no ha llegado al lugar, tiene 20 minutos. Si lo ves que ya está corriendo el tiempo de espera y llega, lo tienes que esperar porque ya llegó a cambiarse o lo que tú quieras, ¿no? Unos llegaban ya vestidos y pum, así se metían. Sí, directo. Y el local tenía 5 minutos nada más de tiempo de espera. Claro. Por X o por Y. El caso es que le entra antes, pita para que traigan las credenciales, todo el rollo. Y y no entró nadie. Y se entraba estilo FIFA. Los dos por el mismo lado, uno atrás de otro, en fila india. ¿Sí? Y los abanderados recogían las credenciales. Entonces, entra, pita a las 3 en punto. Pita. Y ahí pone su cronómetro. Y llegan los 5 minutos, ya estaban preparándose, haciendo su fila india para entrar los dos. Cuando vuelve a pitar y ¡pum! Se acabó. ¡Ay, qué pasó! Ya se acabó. Tiene 5 minutos de espera y ya van 6. El local no estaba adentro. Así como lo oyes. ¿Y primera y última vez que volvió a pitar? No, si él estaba en la razón. Pues sí, no, pero lo digo por el hecho de que muchos están temerosos, pues, después. No, estaba en la razón él estaba en lo justo, él cumpliendo con el reglamento. Bien, ¿sí? Como debe ser. Y luego otro, que es de Paraíso. Ahorita te digo a ver si me acuerdo del nombre. El nombre, uno de Paraíso, no, también chiquitito, así que... Sí, mientras no sea familiar, no pasa nada. No sea de un Domínguez. Otro que también de ahí, ¿cómo le decían a este cuate? Ay, Dios mío. Michinga. Algo así. Por ahí va la voz. Michinga, algo así. Ese era el árbitro del partido, de la regional. Y yo descubrí precisamente su secreto porque en esa ocasión yo fui a Paraíso a ver el partido porque traía una cuenta pendiente con el propietario o el que manejaba el equipo de Paraíso. Porque me fue a acusar a mí, al ayuntamiento de Paraíso, que yo les había invitado trago y que armaron una madriza en contra de los de la UJAT en Gaviotas. Se armó una madriza de aquellas, ¿sí?
Y el árbitro perdió el reloj. Coincidentemente, el reloj que traía el árbitro era igualito al mío. En la junta me lo quité. Ahí está tu reloj. Sí, está bien, no hay problema. Órale, pues. Eran de esos que antes eran los de batalla, los Haste y Citizen, que venían de Fayuca. Sí. Sí, eran muy buenos relojes. Y le di mi reloj. Entonces me voy a Paraíso para checarlo a él, para hablar con él, porque llegaba el funcionario del ayuntamiento con el que me acusó. Y a mí me avisaron, ¿qué dijo este? Uno de ellos era Charol, que era de los que movían el fútbol, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero el árbitro, ese día descubro cómo checaba el tiempo. ¿Cómo crees tú que checaba su tiempo de partido? Y no Ni idea. ¿Con reloj de sol? Tú lo veías que de repente estaba la tribuna, la banda de donde está la tribuna, ¿sí? Y del otro lado no hay nada. Sí. ¿Sí? Yo me fui a estacionar allá, de aquel lado, precisamente. Y allá los estaba lloviendo, cuando yo vi que empieza a pasearse por la orilla de este lado, de donde no había gradas. ¿Qué crees que tenía ahí? Un reloj despertador. Así checaba él los 45 minutos de juego. Y cada que podía, él se daba una voltereta por allá y le echaba el ojo al reloj y ya decía, todavía falta. Y ya cuando le atinaba, lo agarraba sonando el del despertador, y de esos despertadores de campana, sí, que son escandalosos. De esos, ese lo usaba para tener su ¿cómo se llama? Su tiempo. Su tiempo. Momento. Sí, su cronómetro era su cronómetro. Eso en Paraíso. Creo que era Michinga, creo que sí le decían. ¿Qué historias tan bizarras la de esos tiempos, ¿no? O sea, así es. Yo no entiendo, o sea, mal, ¿no? O sea, sinceramente, hablando las cosas mal, ¿no? Al final de cuentas de que la atinaba, pero mal, o sea, no, hombre, Bueno, y otro árbitro que pasó a la historia, también en el fútbol de la Maya Chontal, fue ¿cómo se llama? Dantorí, si no me equivoco. Le apellido Dantorí. Él cumpliendo con el reglamento, pero teníamos todo el equipo de televisión allí en Cárdenas. Eran semifinales o cuartos de final, no me acuerdo. Pero el caso es que el reglamento marca, y estaba la Deportiva de Cárdenas con la gente de pie alrededor, como no tienes una idea. Pegada, como que dice el copete lleno. Hasta el copete de lleno. Y le dice el árbitro a los de Cárdenas, a ver, la seguridad marcaba que cuando menos deberías de tener 6 policías, ¿sí? Llegaba la autoridad en la camioneta, dejaban los policías y se iban, la camioneta. Pero los policías se quedaban ahí. ¿Dónde caramba, entre tanta gente, se da cuenta que faltaba un policía? Faltaba un policía y para el partido, con todo y televisión. No, ¿sí? Para el partido y pregunta dónde está la seguridad y se juntan 5. Falta y no 6. No va parando el partido y pierde Cárdenas por reglamento. Pues por reglamento, sí, ¿no? Hay que acatar. Y él asentó que sí se habían presentado 6, pero que en el transcurso del juego se fue 1. Imagínate, Juan Carlos, haces esto ahorita en estos tiempos de por aquí, con equipos de por aquí en ciertas ligas de ciertos lugares. No, te linchan. Fíjate que a mí en lo personal sí nos pasó algo muy, muy, muy grave a nosotros, por así decirlo, porque nosotros en la colonia donde vivo perdimos por reglamento, pero haz de cuenta que íbamos a la final y a la hora de la reunión ponen un horario y casualmente parece ser que el horario del partido cuando llegó el árbitro se pitó a otra hora. Pues ni modo. Gracias a Marco Antonio que nos mandó la corrección de 1994 del Mundial de Estados Unidos. Gracias sí, a él. Y bueno, nos despedimos, Mauricio, con esta clase de historia. Pues ya tienes que platicar con tu papá, que ahí te va a decir otra cosa para tomarme a ver si estoy en lo cierto, estoy falseando las cosas. Pero si es de aquí de Tabasco,
Ya le voy a hacer una pregunta yo. Además, te la voy a dejar de tarea. Dile que si conoció al hermano de... ¿Cómo se llama este bandido? Al hermano de Cecilio Ruiz, que era pitcher también de la Liga Tabasqueña de Béisbol. Ese, y que me diga cómo se llama, para ver si es que es cierto lo que lo conoció. Y sí, nosotros vamos esa persona, si Cecilio Ruiz era bueno, ese era mejor que él. Así como la ves. Más que por tenía ahí. Tenía un defecto. ¿Cuál? Estaba el pinar de alcohol. Sí. Por ahí también hay unas ciertas prácticas del béisbol que estuvimos hablando de pues, los beisbolistas para aguantar en ciertos partidos, de las condiciones físicas y todo lo demás. Sí, bueno, pero nos despedimos. Te agradezco mucho, Mau. Gracias por lo de hoy y qué buen debut. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que siempre aquí estaremos pendientes. Lo único malo que tuviste que hablar mal del América. Sí, hombre, yo creo que ahí dije la verdad y como buen americanista que soy le tenemos que exigir y decirle lo bueno y lo malo, como debe ser. Bueno, pues, sale, nos vemos. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Un placer poder platicar con ustedes mañana nuevamente en punto de las 6 de la tarde. Hasta mañana.